Hoy tengo la honrosa presencia de Francisco Domínguez Brito, un amigo de mucho tiempo. Él comenzaba en política, yo en mis lides periodísticas, y aquí está con el tiempo. Para mí es un placer tenerlo aquí en Verdades al Aire para que le diga algunas verdades a su país. Bienvenido, hermano. Un honor, hermano, aquí en Verdades al Aire, siempre un programa de mucho contenido, de mucha tradición también, y sobre todo de mucha influencia en términos de comunicación y del desarrollo de políticas públicas. Gracias, hermano, estamos aquí, se te quiere. Bueno, igual, me gustaría comenzar preguntándole la situación del PLD en estos momentos, ¿cómo usted la califica, cómo la vislumbra? El PLD es el partido fuerte, de mucha tradición, de gente maravillosa, que en este momento lucha para conquistar nuevamente el espacio que en un momento determinado ocupamos en la vida nacional, que lucha cada día para ir creando conciencia y reivindicando que fue el partido que transformó la República Dominicana. Lucha de cara a un proceso reorganizativo donde se dan dificultades a lo interno, donde hay necesidad de reinventarse. Y yo diría que, si bien es cierto, esa lucha es importante, tal vez lo más importante son los retos que tenemos por delante, porque también vivimos una situación compleja. Los retos internos. Difícil de retos internos, como nuevamente identificamos una causa que verdaderamente nos llene, nos emocione. Los partidos políticos han ido perdiendo todo eso y se van convirtiendo en partidos populistas, clientelistas, meramente instrumentos para buscar un puesto congresional, municipal o presidencial. Si eso no va acompañado de una razón, de un porqué, de una motivación, no tiene sentido ese ejercicio político. Lo segundo, cómo nosotros nuevamente recuperamos la confianza de la gente. ¿Qué pasó? ¿Por qué perdimos la confianza? ¿Y qué ustedes están haciendo para recuperar esa confianza? Nos vieron que nos dividimos, que no fuimos capaces de dialogar a lo interno, que de nuestro partido salió la fuerza del pueblo y que esa división indudablemente generó una desconfianza que se dio con la gente, que se cansó porque vio en el PLD un partido que antes era el más importante, el de las grandes transformaciones, y decidió no apoyarnos en los últimos dos procesos. ¿No temen a una nueva división? Son los grandes retos, lo que te estoy diciendo, son los grandes retos que nosotros no podemos darnos el lujo, que tenemos que luchar, pero también esto tiene que ser un proceso colectivo de conciencia, porque si no se da, habrá necesariamente personas que dirán, esto no me llena. Cuando usted dice colectivo de conciencia, de todos nosotros, Pero o sea, tiene que ser comité político, comité central, dirigencia, tiene que ser un partido político. ¿Y la forma en que se está operando desde adentro para evitar todo eso es la correcta? Yo creo que hay procesos positivos, hay otros que no hemos hecho, y ese está el desafío que tenemos. Por ejemplo, para escoger el que sea candidato presidencial, para separarlo, digamos, para estar en términos más reales, ¿por qué ha sido imposible? Por ejemplo, que se inscriban quienes van a aspirar. Porque hay criterios divergentes, si debe ser conforme a la ley o si debe buscarse otro ¿Cuál mecanismo es su criterio, como el pasado. El suyo. Hay otros criterios, te lo digo inmediatamente, que tiene que ser mediante el diálogo, y ese es mi criterio, que tiene que ser un proceso de diálogo, de consenso, donde todos nos pongamos de acuerdo sobre cuál debe ser el mecanismo para elegir, sobre quién va a ser el árbitro, sobre cuál va a ser el padrón sobre el cual vamos a votar, cuál es el tiempo de campaña, qué está permitido o no en campaña. Yo creo que hay muchas variables que tenemos que discutir. Y cuando el partido decidió, como organización, escoger la fecha para que se inscriba todo el que aspire, ¿no hubo un diálogo entonces? Hubo diálogo, sin embargo, hubo un centralismo democrático donde una mayoría entendía que debería establecerse en esa forma. Personalmente, te lo digo aquí, lo digo en público, lo dije en privado, no estoy de acuerdo con ese proceso. Creo que tenemos que seguir en más diálogo en ese sentido. ¿Por qué usted no está de acuerdo con ese procedimiento? Porque nada que se haga sin diálogo, sin concertación, nada que sea, las cosas que son impuestas. ¿Pero como impuestas? No genera, no. Decía don Juan, cuando fundó el PLD, que en los partidos políticos no basta dar una orden, no basta imponer, sino que hace falta que la gente se convenza de que las cosas están
correcta. Pero eso fue una decisión de mayoría, Por hermano. eso te estoy diciendo, la mayoría y el centralismo democrático siempre debe estar acompañado de una motivación, de un diálogo y de una conciencia de aceptación por parte de la militancia, porque de lo contrario la gente dice sí, pero no acoge, y eso nos lo enseñó don Juan. Basta ver todos los artículos que él hizo, incluso el folleto del Partido de la Liberación Dominicana sobre su fundación, y lo dice expresamente y de la forma como te lo estoy Pero diciendo. si el proceso se hizo dentro del marco de los estatutos partidarios, ¿no sería una indisciplina no acogerse a, por ejemplo, la fecha de inscripción? Eso es relativo, lo de disciplina y no disciplina, lo de acogerse o no acogerse, lo de los estatutos o no estatutos. ¿Por qué digo que es relativo? Porque tal vez tú piensas que algo es estatutario, yo pienso que no, tal vez tú piensas que algo es legal, yo pienso que no, tal vez tenemos criterios divergentes y no necesariamente tú tienes la verdad. Entonces esa discusión, cuando hay posiciones encontradas, se resuelve mediante el diálogo, la concertación, y eso es lo que yo abogo. Por ejemplo, ¿cuándo sería ese diálogo? ¿Hasta cuándo sería? Según El su diálogo es criterio? permanente, hoy, ayer, Pero se ha todos los dialogado. días. Seguimos Ustedes tienen dialogando. una fecha que es como una espada de Damocles, una fecha fatal, que es el 8 de junio. No hay fechas fatales. En este tipo de situación no hay fechas fatales. Pero, Simplemente la única fecha fatal es cuando se rompe el diálogo y la concertación. Ahí sí hay una fecha fatal. A ver si esto no es una fecha fatal. Hubo una fecha para la inscripción de candidatura, no se inscribieron algunos. Pero se puso una nueva fecha para el día 8, Perfecto, entonces se no hay hizo fecha una fecha fatal. para el día 8, Sí. tumbando así el criterio que ya se había decidido. Tumbando no, simplemente rectificando, buscando fórmulas, y eso no es malo, y siempre hay que tratar de buscar fórmulas. El PLD perdió las elecciones básicamente ¿Y qué criterio porque tendría? no fuimos capaces de buscar fórmulas para evitar la división, y ese diálogo era vital. Cuando se rompen los diálogos, cuando se rompe la concertación, entonces se crean situaciones muy difíciles, donde se rompe la cohesión que debe tener toda institución. Para la toma de esa fecha, del 8 de junio, ¿usted estuvo ahí? Sí, la ¿Y estuvo cojo, de la acuerdo? respeto. Entonces es fatal que ustedes No es acordaron. fatal, porque los que decidimos eso podemos decidir que podemos crear otros tipos de mecanismos. No, Entonces no, no es ¿cómo fatal lo que porque esto no decidieron? es un asunto de tabla rasa, no es un dogma, simplemente es un procedimiento. Lléveme al paso. Usted dice lo que decidimos eso. No te voy a llevar al paso, yo voy a seguir la misma dinámica Sí, tuya exacto. ahora, de pregunta y respuesta rápida. Como yo no puedo, la respuesta durar más de 30 segundos, ya No, me preparé para respuesta de 30 segundos. Dure lo que usted quiera. Tira para adelante. Usted, usted es dueño aquí. Yo me refiero, porque por ejemplo, ¿cómo se vería el comité político o la instancia que decidió posponer esa fecha para el día 8 si de repente usted no se inscribe? Nada, las coyunturas cambian, siempre hemos cambiado cosas en el comité central, en el comité político, en el Estado, en tu familia, en todos los escenarios. Tú decides unas cosas en función de unos elementos, de unos diagnósticos, luego ves que las cosas cambian, que hay necesidad de tomar otras decisiones, entonces las cambias. No son cuestiones de valores, no estamos hablando del derecho a la vida, a la libertad, no estamos hablando de valores absolutos, estamos hablando simplemente de procedimientos que perfectamente pueden cambiar. Esto no es una discusión dogmática ni de principio, es simplemente de proceso. ¿Se inscribirá ¿no? usted el día 8? Estamos en el proceso, yo quiero esperar todavía. Pero tiene ese espíritu Pero de lo inscribirse. expresé en el comité político, lo expresé y De lo dejé muy inscribirse. claro, de participar bajo las condiciones dentro de un ambiente de diálogo y de concertación. Pero el diálogo debe ser entre los que aspiran. El diálogo tiene que ser entre los que aspiran y entre los organismos que tienen la responsabilidad en el partido. Por ejemplo, determinar cómo vamos a elegir, cuál es el criterio, cuál es el padrón, quiénes son los árbitros, cuáles son las instituciones que dentro del partido que harían todo ese proceso, cuál es la fecha exacta, cuáles son los mecanismos de campaña. Esto tiene que ir acompañado a otras labores. Pero que una cosa no tiene que ver Tiene con la que otra. ver todo con la otra. Una cosa va con la otra, es un solo paquete. Es cuando Pero no tú te casas con una necesariamente, mujer o una mujer con un hombre, te vas con tus virtudes y tus defectos. Sí, pero Un me refiero, proceso a ver, es perdóneme. el mismo, Adolfo. Tienes Sí, que yo decidir. sé que todo parte de lo mismo, pero yo me refiero, por ejemplo, que nos inscribimos, Sí. estamos siendo solidarios, estamos haciendo la cosa correcta y ahora tenemos que decidir después de inscrito todos esos pasos, no pueden No, hacer es al revés. todo juntos. Es al revés. Es al revés. La metodología primero. La metodología primero antes de todo proceso. ¿Y Tú qué no- piensa entonces esa dirección que decidió la fecha de porque me parece, o escuchándolo usted ahora, que tiene lógica? Sí. O sea, debió primero diseñarse Primero que fue y en los base a la procesos. metodología Siempre yo decido no. Exactamente. Entonces, ahí hay criterios divergentes que yo espero que podamos concertar. Yo creo que se puede. Todo El día depende de la 8 madurez de es la nosotros. fecha. El Y día 8 hasta ahora en la reunión del Comité Central,
para presentarse todos los que aspiran al proceso. Esperamos que sea un proceso hermoso, bonito, que no se presenten situaciones difíciles y que podamos salir exitosos del mismo. ¿Y si no se presenta? Y si no se presenta un proceso exitoso, va a partir el ¿A PLD. qué te llamas exitoso? ¿A que se inscriban exitoso todos? es concertación, exitoso es ánimo, exitoso es emoción, es ponerle corazón, es ponerle pasión al ejercicio político, es que en vez de haya desaliento, desencanto, haya ánimo. Yo creo que ese es el reto. Un partido político tiene que tener esa chispa del hambre, el hambre de ganar, el hambre de poner los temas, el hambre de hacer oposición si somos oposición, Si se el hambre de 3 de reclamar derechos ciudadanos. Si se inscriben 3 de los 6 aspirantes. Lindo sería si se inscriben 5 lindos, si se inscriben 10 lindos, lo importante es que Pero todo aceptarían se haga. ustedes, diga, Yo acepto 20 si se quiere. exacto, y si no te La inscriben, democracia, y el que si no se inscribe, cada partido hará su proceso. eso Por lo implica menos que ustedes se van a inscribir. No, eso lo que implica es que el partido tendrá que ir tomando sus decisiones y los que al final la tomen, por ahí va. Pero fíjate que los partidos políticos tienen que tomar decisiones, pero no es para entretenernos nosotros solamente en ese dime y direte. Yo creo que si se va a hablar de candidatos presidenciales, tiene que ser en función de qué es lo que le estamos ofreciendo a la ciudadanía. Okay, aquí hay serios problemas. Este es un gobierno, lamentablemente, sin iniciativa, timorato, con mucho miedo para realizar cualquier tipo de acción. Prefieren la inercia, la inmovilidad, antes de tomar decisiones en el partido de gobierno, en el PRM y todos ellos. Entonces el PLD tiene que estar de manera constante y la oposición denunciando ese inmovilismo. ¿Por qué se paralizó toda la reforma del sistema educativo? ¿Por qué se paralizó toda la reforma en el sector salud? ¿Por qué las obras de infraestructura se han detenido? ¿Qué tiene eso que ver con la inscripción de las candidaturas? Tiene que ver mucho, porque el PLD tiene que elegir candidatos congresionales, municipales y presidenciales en un marco de consenso, de análisis, partiendo de diagnósticos, candidatos que tengan la potencialidad de llegar a la gente, de ir con propuestas, no que vayan a chisme, no que vayan a cuestiones superficiales, sino que le digan a la gente cómo resolver sus problemas, cómo mejorar su situación. Entonces, si nosotros nos vamos a un proceso interno, donde simplemente lo que vale es una coyuntura de 1 o 2 meses y no la fortaleza de las propuestas y de los agentes o actores que van a hacer esas propuestas y la capacidad que tengan para llegar a un proceso largo de campaña, entonces no vamos a ningún lado. Una campaña política no es como una carrera a los 100 metros, es más que 400 metros. Tú puedes lograr los 100 metros muy, muy rápido, pero ahí te vas a cansar cuando llegues a los 400 metros. Tenemos que irnos a la primera pausa comercial, porque cuando regresemos yo quiero que usted me explique, se explaye diciéndome, este método que eligió el partido es el mismo con el que se eligió Abel Martínez. ¿Por qué es tan difícil ahora? 2 minutos. Con todo el cariño del mundo. Bien, continuamos con esta interesante entrevista. Antes de irnos a pausa le preguntaba si ese fue el método que se utilizó ya en el PLD para escoger a Abel Martínez. ¿Por qué tan dificultoso ahora? El método fue al revés. Cuando se eligió a Abel de candidato presidencial, primero hubo un consenso. Primero nos reunimos en aquel momento todos los aspirantes, definimos protocolo, definimos proceso, definimos todo. Y luego entonces se sometió al comité político. Aquí lamentablemente lo estamos haciendo al revés y esas son las discusiones que estamos teniendo en este momento. Pero ha habido un acuerdo entre ustedes, los precandidatos y la comisión que encabeza Lidio. Hay conversaciones interesantes, ahí hay gente de mucho valor promoviendo el diálogo, don Lidio, doña Alejandrina, Melanio, que es una estrella de personas. Todas estas cosas que estoy diciendo han salido a la luz pública y tal vez lo mejor es seguir orientando a la gente más con verdades que con las opiniones que pueda decir algo de algo que oyó, ¿no? El PLD se sienta, está buscando diálogo, hay gente que tienen... Parecería que falta un verdadero diálogo entre ustedes, un diálogo sincero. Está caminando y yo espero en términos personales que esto pueda terminar bien, que pueda terminar bien. ¿Con esos pocos días que faltan? ¿O podría existir la posibilidad, que yo entiendo que es lo que debería haber, que se cambie esa fecha fatal del 8? Son muchísimos días, nada es fatal, esto no es dogmático, esto simplemente es de hablar, conversar y buscar qué es lo que más le conviene al pueblo dominicano, un pueblo que vive una situación crítica. Hoy cuando tú ves toda la situación, robos, atracos, una situación desesperante de la familia dominicana, una incapacidad de un gobierno, de una reforma policial,
de establecer una segunda ola de reforma en materia de justicia, una justicia en este momento verdaderamente lenta, cara, deprimente, sin ninguna voluntad de resolver problemas, sino más bien de posponer problemas. La República Dominicana necesita de levantarse nuevamente y el PLD tiene que jugar ese rol. La gente se cansó, el gobierno se cansó, yo siento un agotamiento colectivo. Aquí hace falta una dosis de nuevas ideas y de nuevos planteamientos. Aquí hay que armar un lío, como decía el Papa Francisco. El PLD tiene que ser un partido que arme líos en el buen sentido de la palabra. Pero para eso tiene que ser un PLD coaccionado, un PLD fuerte, y ustedes están atravesando por la tarea, a mi modo de ver, más difícil, que es sacar un candidato más allá de cualquier duda razonable que se mantenga unido, o corren con el riesgo de, después de haber hecho tantas cosas importantes para ustedes recomponerse, de repente volver... No solamente un candidato presidencial fuerte, candidatos fuertes a las alcaldías y a los puestos congresionales. El que cree que es un candidato presidencial el que impulsa a un partido solo está equivocado. Hace falta todo un engranaje donde la parte orgánica es fundamental, la sincerización, por ejemplo, de los padrones de cada partido, la democracia interna en cada de las provincias. El gran reto nuestro es captar a los jóvenes, que los jóvenes sientan el PLD, el partido de futuro. Yo creo que tenemos muchísimos retos por delante. Esos son mucho más importantes que un plazo de 2 o 3 semanas o plazos fatales, entre comillas, para elegir aspirantes presidenciales, que será dentro de un año. Si ustedes quitan las garras al árbitro, si lo vuelven débil, cualquier proceso sería confuso. No, usted habló de crecimiento ahorita del PLD. ¿De dónde está creciendo el PLD? El PLD tiene que seguir creciendo. ¿De dónde? De la gente, de los que vieron que fuimos el partido que erradicó el analfabetismo, de que fuimos el partido que construyó más de 24.000 aulas, que redujo la pobreza en el campo con las visitas sorpresas. El PLD tiene que crecer en función de que transformó la República Dominicana. Entonces, tiene de dónde sacar, tiene que exhibir. El PLD tiene que estar en todas las disposiciones de tener orgullo y defender esto. Ahora bien, también el PLD tiene que saber que algunos procesos se agotan y que si desapareció el Partido Socialista Francés o el PRI en México, siempre hay riesgos para todos los partidos, que el Partido Reformista... Por eso mismo, aquí, ese concepto suyo me parece maravilloso. El PRD aquí desaparecieron, entonces el PLD tiene que saber que es un momento de reinventarse, de atraer jóvenes, de ser un partido que las nuevas generaciones lo vean como el partido del futuro. Hoy el mundo ha cambiado mucho, la inteligencia artificial. Bien, pero ¿qué están haciendo para que eso se materialice? Porque yo estoy de acuerdo con usted, pero no veo un PLD como dinámico. Yo quisiera más, yo te soy honesto, yo quisiera más ver un PLD involucrado con el tema del cambio climático fuera del área. Yo te decía sobre Pedernales, que es tal vez una de las provincias más, en términos de naturaleza, más preciadas, más ricas, más hermosas que tiene la República Dominicana. La gente porque no conoce todos los microclimas que tiene Pedernales, montañas hermosas con un clima frío parecido a las de Jarabacoa. Si usted quisiera más, ¿por qué no hacen más? Entonces, el PLD tiene que concentrarse, te decía, con temas como el cambio climático, de cómo logramos que las provincias no se queden sin agua, por ejemplo. Y el PLD tiene que concentrarse en componerse como PLD primero. Tiene que trabajar en eso, tiene que trabajar en la educación. Pero sin recomponerse no puede hacer. Sí, está bien, pero yo te estoy diciendo lo que yo creo que tenemos que hacer, que fue lo que tú me preguntaste. Sí. Que alguien no lo haga, bueno, yo no soy tampoco... Pero la pregunta es, ¿qué están haciendo ustedes para recomponerse muchos de nosotros como organización y materializar eso? Muchos estamos en las calles diciendo... ahora que hay un problema con la crisis haitiana y la migración, es tiempo de dominicanizar la mano de obra. Para eso se requiere tecnificar y no puede ser solamente palabras. La agricultura tiene que ser mayor tecnificada. Hoy hay avances extraordinarios en todos los sectores donde la robótica y donde una serie de maquinarias pequeñas, no muy caras, te pueden colectar, por ejemplo, el tabaco que hoy está en manos de migrantes haitianos. Y sin embargo, lo que hace falta es una voluntad firme de nosotros transformar el tema de la construcción. Pero parece que no es tan simple porque varios gobiernos de varios partidos no han logrado solucionar ese problema. Lo que yo te quiero decir que yo aquí contigo, lo que quisiera estar es trabajando con la gente, la que me escucha, diciéndole mi propuesta en este momento, y se puede, es que nosotros podamos trabajar con los jóvenes en una capacitación en materia de robótica, en materia de
tecnificación de la agricultura y de la construcción, que puedan tener empleos dignos, que puedan tener mejores salarios, que podamos mejorar la productividad. Y pero con que eso parece tan esbozado en todos los programas de gobierno. En ningún programa de gobierno. ¿Cómo usted haría eso? Me gustaría saber. No hay programas de gobierno. Cuando tú lo que hace falta es la voluntad. Cuando yo te estoy diciendo que en el tabaco, que por ejemplo, nosotros importamos mucho tabaco de Nicaragua y de otros países, nosotros tenemos serias limitaciones para la mano de obra y la recolección o el despalille de las mismas hojas de tabaco. La mayoría son migrantes. Ahora hay serios problemas porque hay un conflicto serio en la República Dominicana con el tema de los migrantes. Entonces, ¿cuál es la solución? Nosotros tenemos que dominicanizar. ¿Cómo es? Financiando. ¿Pero qué hace el Banco Agrícola? Financiando más. Financiando a los verdaderos productores. ¿Qué hace el Banco Agrícola? Que financia a los dirigentes del PRM. Así no se va para ningún lado. ¿El PLD hacía igual? No. Yo recuerdo a un Segura Foster de una integridad inmaculada que hacía las cosas con una seriedad impresionante. Nadie que me diga... Y las visitas sorpresas, sumamente sorpresivas eran. Muchísimo. Y lo que te quiero decir, voy con la tecnificación. Bueno, yo creo que se puede. El arroz puede seguir trabajándose todo lo que es abono, todo lo que es, digamos, con qué matar. No, y con eso sustituimos la mano de obra haitiana. No. Es que podemos mejorar la calidad del empleo de los jóvenes en la República Dominicana y lo mismo en la construcción. Tal vez la meta no es sustituir la mano de obra haitiana, la meta es que los dominicanos y dominicanas puedan tener mejores empleos. La tecnificación de la agricultura y de la construcción puede implicar empleos más dignos, mejores salarios para muchos jóvenes que hoy tienen ingresos muy bajos dentro del sector informal. Entonces el PLD, sí, lo que tiene que comenzar a trabajar estos temas. Habrá incidentes, habrá entrevistadores como tú que me van a interrumpir cuando yo estoy hablando de esto, pero hay que hablarlo. Tú hablabas de financiamiento, sí, hay que financiar, hay que dar plazo de 4 o 5 años para tecnificar, hay que sacar títulos de propiedad para toda la gente en el campo, hay que mejorar y transformar la ley de registro inmobiliario. Es que aquí hay que cambiar muchas cosas y hay que atreverse, hay que hacer lío, Adolfo. Perfecto, ya. Estamos de acuerdo. Yo no le interrumpo, yo le hago acotaciones porque son necesarias. Supóngase. No se preocupe que nosotros tenemos 30 años. Supóngase que el gobierno tenga que invertir en todas esas cosas, sobre todo en un empresariado y una agricultura que se ha ganado todos los cuartos del mundo más 20 pesos. Eso no garantiza la solución al problema migratorio, ¿o sí? Es que lo que más garantiza es la solución al tema del empleo. En la medida de que el empleo digno ocupe esos espacios, no habrá problema migratorio. ¿Por qué? Porque tú no tendrás tanta necesidad de esa mano de obra que viene de Haití, que es más barata y que es mucho más rápida. Ni de la dominicana, porque será mano de obra tecnificada con maquinarias. Eso significa una reducción de la mano de obra. De ninguna manera, eso sin es uno de los país que siempre han dicho a nivel mundial. Perfecto, que la robótica y todo eso va a disminuir la mano de obra. Todo lo contrario, va a abrir un amplio campo de servicio. Cuando República Dominicana sea capaz de producir más vegetales, que los niveles de productividad sean más altos, que la calidad nuestra sea mucho mejor. No solamente vamos a producir para el mercado de los hospedajes en Santiago o los supermercados aquí en la capital, vamos a ser capaces de poder aprovechar una cercanía con países como los Estados Unidos y yo poder exportar o todas las islas del Caribe. El gran error de creer es tener esa mentalidad chiquita que a veces tenemos. Perfecto. De que la robótica y la tecnología va a disminuir el empleo. Al revés, vamos a aumentar la riqueza de la República Dominicana. Vamos a ver si se lo explicamos a la gente, porque este programa es concebido para que la gente que está en Bernales, pueda entender. Compré una maquinaria que me sustituye 300 hombres en el campo, porque me siembra el tomate. Vamos a ver el tabaco. Porque recolecta el tabaco o el arroz, lo que sea. ¿Cómo usted me dice a mí que eso crea más empleos? Por ejemplo, me lo contesta ahora mismo en 2 minutos para que se explaye. Continuamos aquí con esta interesante entrevista con Francisco Domínguez Brito, potencial candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, que dicho sea de paso, a mí me gustaría que fuera. Creo que serías un lujo de candidato, porque has pasado por el lodo sin tener que enlodarte. Y eso es esa sociedad. Así que sería un lujo para el PLD. Pero continuamos aquí. Tú me dices que, hacía la pregunta, sustituimos la mano de obra
por maquinarias, que es lo que ustedes hablan, de la tecnología y eso. Pero eso a su vez representa una reducción de la mano de obra. O explíqueme que estoy Hay equivocado. dos sectores que son muy clave, la agricultura y la construcción para generar empleo. El 90% de todos los actores que trabajan en eso son ciudadanos migrantes que merecen respeto, pero son ciudadanos haitianos que están aquí. Primero, no estamos desplazando ningún dominicano. Segundo, lo que estamos es buscando que los dominicanos puedan entrar a esas industrias de la construcción y de la agricultura. Tercero, ¿qué porcentaje de esa mano de obra usted cree que hay? La mayoría, más del 90% de la mano de obra. Pero hay un 10% dominicano pero son los que será desplazado por la tecnología. No van a ser desplazados. Ese 10% lo que trabaja es en cuestiones administrativas, en cuestiones de seguimiento. Casi pegando blog, hermano. Hay muy pocos dominicanos pegando blog, y te lo dice una persona fanática del tema de la construcción. Nosotros tenemos que buscar. Es más, cada día los maestros constructores, la mayoría están siendo ciudadanos haitianos. La construcción tiene que ser un estímulo para los dominicanos. Hay grandes maestros dominicanos, pero hay que facilitarle la vida, hay que mejorar los ingresos y para eso se requiere un cambio. Hoy los materiales, por ejemplo, el uso de materiales ha transformado todo. Tú con grandes paneles puedes transformar una fachada. Tú con FON y con otros mecanismos estás evitando el uso de una serie de materiales pesados. Hoy todo se ha ido cambiando. Ahora, si República Dominicana quiere seguir en un sistema prehistórico de construcción, entonces tú vas a seguir con muchos haitianos pegando blog. Señores, en cualquier país desarrollado ya una zanja te la hace una máquina. Aquí tenemos que ser con pico y pala. Aquí la mezcla... Pero la zanja te la hace la máquina. Pero la pegada de blog no lo hace una máquina. No la tenemos, Francisco. Óyeme. Por ejemplo, en la producción de arroz, sí hay una máquina que te sustituye 700 hombres, porque lo corta, los empaca. La construcción no es solo pegar blog. La construcción es incluso evitar pegar blog. Pero te digo, se va una gran cantidad de mano de obra local. No me puedo limitar al tema de un blog. Te puedo hablar de un sistema integral de construcción. Y si es de agricultura, igual. Yo te decía que ahora mismo hay muchos mecanismos para recolectar todo el tema del tabaco. Hay muchas máquinas para el tema de recolección, romper incluso las mismas semillas de arroz, de empacarlo ahí mismo. Aquí hay gente que han sido pioneros, como Oliverio Espaillat, por ejemplo, en el tema del arroz. Y así en cada uno de los productos se puede. Tú no lo vas a hacer definitivamente para que la gente me diga ahora que yo estoy hablando disparate. No, es un proceso que va poco a poco y que se puede lograr. Donde yo voy para ir a la parte original es que yo quisiera ver un partido de la Liberación Dominicana con propuestas claras y precisas en cada uno de los sectores. Por ejemplo, yo voy a tecnificar lo que es la construcción, voy a tecnificar lo que es la agricultura. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer mediante capacitación, que el Infotep pueda ser nutrido de fondos públicos, no solamente de fondos privados, para un proceso intenso de capacitación. ¿Y con la migración en cada una de las áreas? Bueno, aquí lo que hay que controlar es la frontera. Aquí, ¿cómo usted controlaría la frontera? Aquí la corrupción diferente a cómo se está haciendo. La corrupción, aquí hay que hacer un nuevo CEFRON. Aquí hay que evaluar a las personas que van a ingresar a ese nuevo CEFRON en la frontera. Aquí hay que ponerle el polígrafo constantemente a los miembros del CEFRON para ver si cogen o no dinero para dejar entrar ciudadanos haitianos mediante el tráfico ilícito. Así usted controlaría el tema. Aquí hay que facilitar la vida de los soldados que están ahí mediante un programa de mejoría familiar, que esto quiere decir que los que están en Pedernales puedan, si hay 100 soldados, haya 100 viviendas dignas, una escuela, canchas de fútbol, que puedan tener una piscina, que puedan tener su iglesia, que vivan con sus esposas, y no un programa donde tú lo mandas y pasa muchísimo trabajo, al final se destruyen los matrimonios, los hijos están sin sus padres y al final entran en un mundo de coger dinero para gastarlo en prostíbulo, en ron, en alcohol, en un desorden emocional en todos los actores que están cuidando la frontera. Con eso usted solucionaría el problema. Hay 5 propuestas. Y con esa realidad que representa Haití. 5 propuestas claras donde sí la ética en los cuerpos armados se manifiesta como un valor fundamental. Estoy seguro que la migración y el tráfico ilícito de migrantes. ¿Cómo logramos esa ética en los cuerpos armados? ¿Cambiamos todos los guardias? No, como yo te dije. Evalúa, ponle polígrafo, evalúa, pon polígrafo, evalúa. Pero si evalúa y pone polígrafo va a tener que votar 90% de los guardias. ¿Qué tú quieres? No que sé, no tengas ahí cogiendo dinero, el que no pueda, que se vaya. No, lo que pasa es que el aspiracional a mí me parece, y estoy de acuerdo con usted. Si el problema del aspiracional es cómo materializar. Un sargento amigo que le dijo al capitán, me voy a dar 5,000 pesos porque yo quiero amanecer haciendo guardia aquí en la frontera. Y todo el que estaba ahí se quedó, wow, qué hombre tan valiente,
que quiere proteger la frontera, que quiere amanecer. No, es una dinámica, una cultura donde eso tiene que desaparecer y eso se desaparece con disciplina. Y podemos. Aquí vivimos dos experiencias extraordinarias que fueron los AMET, cuando Hannes Hermann, un respeto enorme. ¿Usted no tiene, por ejemplo... Los agentes penitenciarios en el sistema penitenciario igual, se puede. ¿Usted no tiene fe en el resultado de esas conversaciones entre 3 expresidentes y un presidente para buscar una solución al tema? Yo fijé mi posición, eso fue muy bonito para dar una imagen de no sé qué, pero eso no da ningún resultado, eso no da absolutamente nada cuando República Dominicana tradicionalmente ha sido invadida por programas de venta de visados, lamentablemente desde el punto de vista legal. ¿No podría eso ayudar ahora entre una ellos? corrupción en la frontera, eso no es lo que va a resolver. Lo que va a resolver es lo que yo te estoy diciendo, es que haya valores éticos dentro del manejo de la frontera. Y estoy Pero seguro, eso sería una solución a largo plazo. A largo plazo, no a corto plazo. Pero que la ética no es algo que se cambia un día para otro, hermano. Se cambia con conciencia y si no con consecuencia. Pero ¿cómo usted le mete? ¿Cómo usted le... Como yo te estoy diciendo. Pero, polígrafo y evaluación. Perdóneme a ver si entiendo, para que la gente entienda. ¿Cómo yo le inyecto ética a un cuerpo que está dañado? Te lo voy a poner. Soy presidente de la República. Sí. Contrata los polígrafos necesarios. Coge los 200, 500 soldados que están en el CEFRON o que están en la frontera. Házmele el polígrafo a cada uno de ellos, a los generales también, y a los coroneles, a todo el que esté ahí. Y simplemente evalúa si ha cogido dinero, si ha chantajeado, si ha extorsionado, si es parte del tráfico ilícito de migrantes. El que me sale con duda, se va. Y eso no cuesta ni un mes, ni muy poco dinero, y ayudaría mucho a la República Dominicana. No está haciendo usted muy... No, tú sabes lo Luis que decía eso mismo. Bueno, un año... No, pero no te decía cómo. Yo lo está solucionado. No te decía cómo. Y la yo te estoy diciendo cómo. Yo te estoy diciendo cómo y con qué dinero. Y lo que te estoy diciendo es aplicable porque yo lo he vivido y lo he vivido y lo he practicado. Y he sido parte de todo ese proceso con agencias internacionales, con el FBI, con la DEA, con el reclutamiento, y eso simplemente funciona. ¿Qué es lo que falta? Voluntad. ¿Por qué voluntad? ¿Por qué no se logra eso? Porque no queremos problemas con nadie. A nosotros nos decía, pero ¿para qué te vas a meter problemas con militares? No es con la ONU, no es con nosotros mismos, es con las mafias. Es con las mafias internas, con los carteles internos. ¿Por eso no se resuelve el tema migratorio? Porque no se quiere enfrentar durante cuántas décadas República Dominicana, desde la era de Trujillo, vendemos las visas a 100, a $200 en Puerto Príncipe, en Anzapistre, en Juana Méndez, en Cabo Haitiano o en Belader. Estamos en un proceso, lamentablemente, que ahora, a raíz de la crisis, creo que es un aspecto positivo, al parecer están suspendidas. Simplemente es que el dinero es lo que mueve todo. Peor, yo he dicho que mucha gente está promoviendo el odio de nosotros hacia los haitianos, lo cual nunca debería ser. El dominicano es solidario, es bueno, que nunca caiga en el odio. Nadie mejor que los dominicanos con los haitianos, nadie. Cuando Haití sufrió el tema del terremoto, ningún país fue tan solidario como los dominicanos. Entonces no hay odio de aquí para allá. Ahora del de allá para acá sí es evidente. Entonces aquí hay gente que quiere que haya odio, y esa gente tenemos que dejarla siempre de lado. ¿Y por qué quiere que haya odio? Porque mediante el odio se hacen más ricos. ¿A qué gente usted se refiere? Te cogen de tonto útil. Y entonces con ese odio tú sales a todas estas campañas. ¿Pero se refiere a políticos o a qué? Hay políticos y militares en todo esto. Políticos y militares, sectores que se aprovechan de todo ello simplemente para ganar dinero. Entonces Haití es un serio problema para la República Dominicana, aunque puede ser una gran oportunidad. La República Dominicana tiene que luchar por la estabilidad en Haití, por el crecimiento económico en Haití, pero la República Dominicana no puede solo con Haití. Eso es lo que ha dicho el gobierno. No puede solo con Haití. Entonces República Dominicana tiene que... Pero hay una contradicción ahí. No, escúchame, no hay ninguna contradicción. El gobierno sí dice cosas, pero no hace. De nada vale tú deportar, a veces en condiciones infrahumanas, a personas hacia Haití cuando salen 10.000 y entran 15.000. ¿Cómo en condiciones infrahumanas? Sí, a veces Pero ellos vienen en condiciones infrahumanas. También. Tendremos entonces que devolverlo en condiciones humanas. Una mujer viene, por ejemplo, debajo de 2 racimos de plátano y quieren que lo mandemos
¿Bajo qué condiciones? Óyeme, lo que te estoy diciendo es, ¿por qué tú deportas 10.000 y entran 15.000? ¿Por qué tú no quieres? Porque hay un descontrol. Cuando digo tú, no digo tú. Sí, yo entiendo. ¿Por qué tú no te concentras mejor en cerrar la frontera a la migración ilícita? ¿No es más fácil que estar con todo este proceso de deportación? Porque eso deja dinero. Porque eso deja dinero. Es mejor dejar que entren, porque lo otro deja dinero. Pero que además no tenemos las condiciones materiales, hermano, para cerrar toda la frontera. Pero ¿por qué nosotros no podemos controlar la frontera? Ni siquiera Estados Unidos con México ha podido. Sí, pero eso es una frontera impresionante. Exactamente, no ha podido. Y tú no la vas a cerrar, digamos, totalmente. Ahora. O tú me vas a decir a mí que los migrantes que entran es porque somos incapaces de controlar la frontera o porque en cada punto se pagan 10, 12, 20 mil pesos. Yo digo que influyen los dos. ¿Cuál de los dos influye más? Cuando yo, por ejemplo, que vengo ahora de Barahona y veo tantos puntos, cómo entran en autobuses, en jipetas, una gran cantidad. Tú sabes el tema de los motoconchos y la estructura que hay en Dajabón. Tú sabes la estructura de los caminos que están establecidos dentro, incluso cerca de los muros y de cualquier frontera física. Tú sabes que el ciudadano haitiano tiene que pagar, además del que los recibe, más de 12.000 pesos que se cobra, que suben en los escalones y que los recibe no solamente la persona que los soltó o que los recibió. ¿Tú tienes Pero usted está acusando directamente al presidente, porque el presidente es comandante en jefe de la Fuerza Armada. Al gobierno del Partido Revolucionario Moderno. Pero el PLD hacía lo mismo, bueno, Francisco. Voy. Es que tú no me dejaste terminar. Y yo estoy haciendo un mea culpa de una sociedad dominicana que no ha sido lo suficientemente fuerte y valiente como para controlar lo que es la... Se admite que el PLD también es parte de eso. Ha sido, dije en la nota de prensa que hice recientemente, que ha sido una cultura de 40, 50 años donde sectores se benefician de todo eso y donde no hemos sido capaces de decirle no, ya basta. Vámonos. Y mi propuesta hacia el futuro es que ya basta. ¿Cómo? Como te lo dije. Sí, está bien. Vámonos a una tercera pausa comercial. Cuando regresemos quiero que me hable sobre las candidaturas independientes, cuál es su valoración y todo el curso que está tomando él. Bien, continuamos con esta interesante entrevista. Antes de irnos a pausa, le decía que quiero su valoración respecto a las candidaturas independientes, todo este rifirrafe que ha habido para tratar, a mi modo de ver, de eludir cumplir con una sentencia constitucional respecto al tema. Yo no veo ningún problema en las candidaturas independientes siempre y cuando tengan las mismas condiciones y requisitos de los partidos políticos. ¿Qué quiere esto decir? Que no haya posibilidad de que se inscriban 500 personas en un proceso electoral, porque eso haría no viable un proceso electoral. ¿Por qué? Porque tú no puedes tener una boleta con 200 candidatos presidenciales. Pero eso no es un argumento legal. Es un argumento... Es un argumento práctico, no legal. No, la Constitución de la República parte del principio de la racionalidad y todas las normas adjetivas que hay en la República Dominicana, cuando hay considerando siempre los criterios de racionalidad, son criterios fundamentales en toda legislación. Una legislación o una sentencia, cualquier decisión de los órganos competentes, no entra en el criterio de racionalidad. Tienen que tener un criterio de racionalidad. Tú no puedes abrir, digo, a menos que tú quieras que aquí no haya elecciones. No, yo lo que creo es que bajo ese predicamento se va a inscribir. Están haciendo suponer que se van a inscribir 1 millón de personas claro que como sí. candidatos. No 1 millón, claro, pero 100 se inscriben. No, claro, tiene que haber control. Es que el costo de una candidatura independiente... Un loco se inscribe sin no le cuesta un centavo. Por eso se inscribe y él mismo se va a descartar. ¿Pero y qué? Pero va a salir en la boleta. Está bien, pero es inviable. Pero la función del tribunal es maximizar derechos. Y el derecho a elegir y a ser elegible, establecido en el 74, en el 8, en el 27, hay que garantizarlo. No exageremos. Acuérdate que el derecho tuyo termina cuando comience el mío. Perfecto. Cada derecho que yo tengo como ciudadano va muy ligado al respeto al derecho de los demás también. Entonces, por eso, las constituciones y las normas establecen una serie de principios que tienen que ver con el peso y el contrapeso. Pero la sentencia habla de las condiciones y los requisitos, me parecen suficientes como para... Entonces yo lo que creo que ni se castigue, que no se castigue las candidaturas independientes, pero que tampoco se le dé un estímulo mayor a las candidaturas de los partidos políticos. Incluso se le quita estímulo, porque no van a gozar de recursos públicos como gozan las candidaturas dentro de los partidos.
los partidos y políticos, solamente tendrán que cumplir con lo que manda la Constitución y la ley. pero el requisito de firmas, la seriedad tiene que tener un requisito. Pero no, en mi opinión. Claro. El que crea que se puede escribir todo el que quiera, yo lo respeto. Yo creo que yo no tengo la verdad absoluta. Que lo que hay que hacer es cumplir con lo que dice esa sentencia del Tribunal Constitucional, pero no hay que buscar, vamos a invalidar la ley 2023. El Tribunal Constitucional debería pronunciarse más claro sobre la ley que creó el DNI. Y no lo ha hecho, y saltó con una decisión que tampoco fue la más correcta. Y ahí se vulneraron todos los derechos individuales, se trastornó, en la que creó la Dirección Nacional de Investigaciones, donde, por ejemplo, el DNI podía tomar una serie de decisiones al margen de una autorización de un juez o de que sea el Ministerio Público el intermediario. Tiene rol de investigación al margen del Ministerio Público y del mismo sistema judicial. Era tan simple como atacar constitucionalmente eso. Y eso que está garantizado en la Constitución. Y a mí me hubiese gustado un tribunal constitucional más valiente en cuestiones que tienen que ver con los derechos fundamentales de los dominicanos y dominicanas, y que sea más valiente sobre las decisiones del gobierno del PRM. A veces el hecho de que te nombre el PRM como juez no significa que tú tengas que ser simplemente sello gomígrafo de la judicatura. Y ese es otro de los grandes riesgos. ¿Se refiere a este Tribunal Constitucional? A este tribunal con la ley del DNI. Pero hay del PRM ahí también. Bueno, ¿por qué no hicieron nada? La mayoría son del PRM. La mayoría son del PRM. Pero ¿por qué la minoría? Óyeme, te lo dice una persona que cree que la judicatura tiene que ser independiente, que criticó incluso la judicatura dentro del gobierno del PLD, que fue que inició y no lo es todo el proceso. Ahora, la justicia. Tiene que ser más independiente. Más por lo menos lo es mucho más que cuando el PLD, ¿o no? Por ejemplo, cuando usted era procurador general de la República, con su carácter que tiene, el PLD hizo, no pudo hacer algunas cosas, y usted lo sabe. Ahí sí yo quiero, si tú quieres entrar en ese debate, yo entro. No fue ni el PRD ni el PRM que hizo la ley del Ministerio Público. No fue ni el PRD, ni el PRM, ni el reformista la ley de carrera judicial. Fue Leonel Fernández, el PLD en su momento, que designó la Suprema Corte de Justicia en un sistema público televisado. Fuimos nosotros los que hicimos el INASIS. Fuimos nosotros los que hicimos la defensa pública. Fuimos nosotros los que creamos la Escuela de la Judicatura, la Escuela del Ministerio Público. Fuimos nosotros los que quitamos a los políticos designar a los fiscales y a los jueces. Todo lo que se conoce de avance en la República Dominicana en materia de justicia fue el Partido de la Liberación Dominicana. Ahora, yo estoy conforme. La corrupción en esos gobiernos de esa forma? Yo, Francisco Domínguez Brito, no. ¿Por qué? Porque se agotó. Todo sistema se agota. ¿Cuál es el pecado del PRM? Que teniendo todas las capacidades para iniciar la segunda gran ola de reforma del sector justicia, no lo ha hecho. ¿Por qué? Por negligencia, por miedo, por apatía, por desconocimiento, por una serie de razones que ellos sabrán. Usted que fue procurador, el trabajo de esta procuraduría, ¿usted podría darme su visión de, usted cree que está actuando de manera correcta? El tema no es evaluar procuraduría o no, y sobre todo en términos personales, que tengo un aprecio para muchos de los actores que están ahí. O sea, a mí no me luce venir al revés. He dicho públicamente que la cabeza de la procuraduría es una persona que para mí, honesta, trabajadora, Jenny, realmente que quiero mucho. Pero ese no es el tema. El tema es que el sistema se agotó. Por ejemplo, tú coges casos de corrupción. Sí. Por ejemplo, 4 o 5 años no hay sentencia. Tú coges el manejo de un juez para una medida de coerción y lo convierte en un juicio. Tú coges el envío a juicio y se convierte en otro juicio. Tú coges las reformas que hicimos, hay que hacer en esa nueva que ola. Nosotros hicimos, incluso yo proponiendo cambios, y cambiamos normativas, los redactamos y aún siguió la misma cultura. ¿Qué hay que hacer en esa nueva ola? Hay que empezar lo que dice la oposición es, por ejemplo, que bueno, 49 casos de corrupción del PRM y todavía no han conocido uno. Mentira. ¿Qué hay que hacer? Si tú me preguntas a mí, yo empiezo con una transformación total en todas las esferas de la justicia, empezando por la investigación, con crear una nueva policía, crear la policía de investigación dentro de la misma policía, con nuevos actores. Eso no se ha hecho, el gobierno ahí fracasó, esa ola de reforma. Pero el PLD duró 16 años, no lo hizo. No lo hizo. En términos normativos, materia penal, para seguir el área penal, tú tienes que volver a transformar el Código de Procedimientos Criminal o el Código de Procesal Penal.
tienes que permitirle al Ministerio Público una serie de acciones de ir a juicio, tienes que desburocratizar todo lo que son las medidas de coerción, tienes que manejar todo el sistema de detención con la flagrancia y no flagrancia, tienes que hacer la justicia penal más barata, más rápido y más eficaz. La misma justicia civil tiene que desburocratizar todo esto. Todo ¿Cómo se puede lento. desde el ámbito de la justicia, por ejemplo, tratar de ayudar a que no haya, digamos, narcotraficantes en la política? Más allá me refiero de dar un certificado de que yo... No, eso debieran quitarlo, los certificados y las pruebas esas de sangre. Eso es una burla a la inteligencia de la gente. Entonces, ¿qué hacer para evitar el narcotráfico en la política? Que el sistema camine, que no haya impunidad, que tú no veas, por ejemplo, yo vi ahora que en el PRM, que ese es el pecado original del PRM. Sí, pero ¿cómo evitar que uno que no ha sido condenado no se enganche a político? El PRM vio que en el PLD había mucho dinero porque estaba en el gobierno y le abrió paso siendo oposición a muchos narcos y hoy está envuelto y no sabe cómo Francisco, salir de eso. La pregunta es, ¿cómo evitar que se inscriba un candidato? Porque una cosa es presunción de narco y otra cosa es que después de ser diputado o regidor, te sindiquen como Como narco. yo digo que la corrupción no es solamente que haya pruebas o no, y hay presunción de inocencia, hay presunciones subjetivas donde los partidos políticos deberían jugar un rol. Como por ejemplo hay partidos políticos que saben que personas son narcos reconocidas y son sus candidatos y hoy son congresistas y hoy ocupan funciones muy importantes. Ahí hay un tema no solo que tiene que ver la justicia. ¿Por qué? Porque la justicia no puede condenar. No, porque la ley te pide para ser candidato dos condiciones que son muy simples. Ahí no es un tema de debilidad del Ministerio Público ni de jueces. ¿Y de quién? De los partidos políticos y de la democracia. Porque la gente quiere el que tiene dinero. Los partidos quieren el que tiene dinero. Todos y nos los sonreímos, nos ponemos felices cuando yo te reparto y somos felices con ese dinero y miramos la cara y no queremos saber de dónde viene. Y entonces de boca decimos cero narcotráfico, pero en los hechos lo aplaudimos, lo recibimos, lo abrazamos, lo besamos. Sobre todo el PRM, que fue y que ha sido el partido que mayor influencia ha tenido del narcotráfico. No lo hago por crítica, porque valoro muchas acciones del PRM y a muchos funcionarios también. Simplemente son realidades que están ahí y que ellos tienen a cuesta ese gran pecado sobre las espaldas. Pero voy de nuevo, el PRM perdió la oportunidad de una gran ola de reforma en el sector justicia, que la gente pueda acceder de manera barata y rápida hasta un divorcio. Que la gente pueda acceder. Pero que la justicia independiente de este gobierno, ¿por qué usted le atribuye eso? Es que tú estás hablando de justicia independiente. Esto no es un tema de la decisión de un juez al margen de la influencia de un empresario, de un religioso o de un partido. Justicia independiente significa que el juez trabaje en función de pruebas y en función de su conciencia. Yo estoy hablando de políticas públicas y eso es lo que yo abogo en la República Dominicana. Que haya líos, que nos atrevamos a cambiar, que dejemos esta inercia, que por fin República Dominicana puede echar hacia adelante. Que conozco. Eso es lo que yo quiero. Mencionar 8 veces la palabra lío. Hay que buscar lío. Placer tenerte aquí en este programa Verdades al Aire. Cuídate mucho.